Bien, buenas tardes hermanos, espero que todos estén muy bien, les saludo en el amor del Señor. Bueno, nuevamente aquí el que les habla, su hermano Héctor Villegas, y bueno, hoy avanzaremos ya con la quinta clase de este curso de Teología Bíblica y Sistemática. Eh, sí, la quinta clase, bien. Bueno, como sabemos, el objetivo principal de este curso que estamos haciendo es conocer y profundizar acerca de las teologías bíblicas y las doctrinas fundamentales que se encuentran en la Escritura. Vale la pena destacar o resaltar que no vamos a ahondar profundamente en todas las doctrinas que estamos estudiando, porque la verdad es que los temas dan para largo, son de amplio estudio. Entonces, tratamos de simplificar un poco las cosas y tratar de hablar lo que es más relevante, ¿ya? Por lo tanto, en la clase de hoy, lo que nuestro objetivo a cumplir, ¿sí?, es conocer acerca de los ángeles y también acerca de los demonios. Por lo tanto, antes de comenzar, vamos a cerrar nuestros ojitos y le vamos a pedir a nuestro Padre dirección para el estudio del día de hoy. ¿Amén? Bien. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santo y bendito es tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor, por este día, por la vida y por la salud que tú nos das, Señor, y por este tiempo que nos concedes para poder aprender más de ti y acerca de tus enseñanzas, Señor. Te pido, Padre Celestial, por mi hermano, Señor, que ilumine su entendimiento, su corazón, Señor, para que puedan entender la revelación que hoy tú traes a tu iglesia, Señor. Tal vez este es un tema que para hermanos experimentados ya en la fe o más avanzados es fácil de comprenderlo. Tal vez para mis hermanos que son más nuevos en la fe tienen más dudas o preguntas complejas, Señor, y te pido, Padre Celestial, que tú, Señor, seas con ellos, iluminando sus corazones para que abras su entendimiento y puedan entender estrictamente el significado de cada cosa que tú les quieras revelar. Elevamos esta oración a ti, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como introducción tenemos una pregunta. De, aparte de Dios, ¿ok? Bien, ahí a alguien se le acopló. Bueno, no olvidar, por favor, cuando se conecten, háganlo con el micrófono ya silenciado, o sea, sin no permitan la conexión con el audio para que no se acople. Bien, sigamos. Bueno, aparte de Dios, ¿será que el ser humano es el único ser racional creado en este universo? Y bueno, tenemos que la respuesta es que no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo que también está rodeado de seres invisibles. Algunos de esos seres invisibles están para hacer bien y hay otros que simplemente se dedican a hacer el mal. Estos son los que nosotros denominamos ángeles y demonios, o como la Biblia bien lo denomina, son ángeles y demonios. Son seres que en algunos aspectos son superiores en inteligencia o en fortaleza, ¿ya? Pero lo importante es saber acerca de sus funciones, quiénes son, qué es lo que hacen o sus orígenes, y ver qué tanta implicación tienen ellos con nuestra vida y sobre todo con cómo relacionarnos con ellos, ¿ya? Y tenemos un versículo aquí para comenzar en el libro de Judas 1:9, que dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, aquí tenemos ya un respaldo bíblico donde nos enseña que en esta esfera, en la terrenal, compartimos con ángeles y demonios que son espíritus invisibles, pero ya vamos a entrar más en ese tema. Bueno, para conocer un poco, vamos a comenzar con los ángeles y vamos a saber algo sobre la naturaleza y los atributos de ellos.
Yo la vez pasada me di el tiempo de leer todos los versículos que respaldaban cada una de las ideas que íbamos postulando durante la clase, pero producto de ello se extendió la clase. Entonces hoy voy a tratar de resumir todo, voy a no leer esos versículos, sin embargo les voy a compartir la guía de versículos que tengo recopilados para esta clase, ¿ok? Y me voy a detener, creo que en los que sean más trascendentales. Entonces tenemos que los ángeles son criaturas, como lo dice en Colosenses, que por intermedio de él, por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Podemos determinar que los ángeles también son seres creados, ¿ok? Por lo tanto, no son eternos, tienen un principio, ¿ok? Después tenemos que los ángeles también son espíritus, es decir, ellos no están confinados o ligados a un cuerpo material como es el de nosotros. Por ejemplo, la Escritura dice que nosotros fuimos formados, o que Adán fue formado a partir del lodo. Y de esa forma, después Dios sopló en él y le dio aliento de vida. En el caso de los ángeles, ellos, la creación no es de esa forma, sino que simplemente Dios los creó como seres espirituales y ellos carecen de un cuerpo mortal. ¿Ok? Después tenemos que los ángeles no se reproducen. Ahora, vamos a leer este versículo que lo respalda. Dice Mateo 22:30, dice, porque en la resurrección, hablando de nosotros, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Por lo tanto, aquí lo que este versículo nos dice, que en el cielo no habrá casamiento, por lo tanto, seremos como los ángeles, porque allá ellos no se casan, por lo tanto podríamos decir que por eso simplemente no engendran. Ahora, no hay suficiente evidencia bíblica para que digamos si los ángeles tienen un aparato reproductor o no, o si son hombres y mujeres, ¿ya? Porque simplemente son espíritus. Pero comúnmente cuando estos han hecho sus apariciones en algún momento de la historia bíblica, siempre se han manifestado como varones, ¿ok? Como varones hermosos, y, no decirlo, con vestimentas de la época o vestimentas angelicales. Hoy en día, hoy en día se puede dar el caso, sí, de que uno también pudiera tener algún encuentro con un ángel, y es muy probable que si ese encuentro se diera, lo pudiéramos ver vestido con la ropa de esta época. También tenemos que ellos no mueren, y veamos lo que dice aquí Lucas 20:36, dice, porque no pueden ya morir más, hablando de nosotros, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. O sea, lo que el Señor está diciendo, que nosotros, al ser resucitados, eh, adquiriremos un cuerpo que estará apto para la eternidad y seremos como los ángeles, donde ya no moriremos más. Entonces, gracias a este versículo, nosotros podemos entender que los ángeles tienen una naturaleza en la que ellos no mueren y tienen un cuerpo apto para vivir también la eternidad. Tenemos que los ángeles no son omniscientes, sí son de gran inteligencia, pero Jesús, hablando sobre cuándo sería la venida de él dice que ni los ángeles del cielo saben cuándo es el tiempo. Por lo tanto, a través del versículo podemos entender y declarar que los ángeles no son omniscientes. Y este es un punto importante, ¿por qué? Porque el ángel, al no ser omnisciente, el ángel no puede saber lo que nosotros, por ejemplo, estamos pensando, o tener algún conocimiento sobre el futuro sin que el Padre pudiera revelárselo, sin que Dios pudiera revelárselo. Por lo tanto, ellos no tienen conocimiento del futuro en sus propias visiones, ¿ok? Entonces, por eso es importante saber que ellos no son omniscientes, y sino que este es un atributo meramente que posee Dios. Después tenemos que ellos también son poderosos. El salmista, ahí en el Salmo 103:20, él dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza. O sea, es decir, que los ángeles son muy en extremo poderosos,
¿qué podría tal vez un solo ángel destruir una nación entera? No hay armas terrenales que pudieran prevalecer contra un ángel como para poder destruirlo, ¿se entiende? Por lo tanto, ellos son poderosos, sin embargo, no son todopoderosos, es decir, no pueden hacer todas las cosas porque ese sigue siendo un atributo divino, por lo tanto, solamente Dios es el todopoderoso y no los ángeles. Y también tenemos que los ángeles no son omnipresentes, es decir, un ángel es un ente, una personalidad, y al ser una persona que no tiene cuerpo, pero sí es espíritu, él no puede estar en todas partes a la vez, sino que él tiene que viajar. Si quiere estar de un lado y llegar al otro, él tiene que viajar. No es algo como que pudiera teletransportarse, por darle un nombre de esa forma. Lo podemos ver en un ejemplo cuando Daniel ora a Dios para pedirle participar en sus planes y Dios envía la respuesta a través de un ángel y el ángel tuvo que viajar para poder llegar a Daniel. Por lo tanto, podemos resumir que entre la naturaleza y los atributos de los ángeles, estos son criaturas, son seres creados, son seres espirituales que no se reproducen ni tampoco mueren y no tienen atributos divinos como la omnisciencia, el ser todopoderoso o el ser omnipresentes. Bueno, también dentro de, al saber que los ángeles son seres creados, nos puede surgir la pregunta de cuál es la finalidad o cuál es la actividad que ellos tienen. Y a través de la escritura, el Espíritu Santo, a través de los escritores inspirados, también nos revelan algunas cosas con respecto a sus actividades y también a los rangos que los ángeles tienen. Y podemos ver que en Daniel 10:14 los ángeles son mensajeros. Y aquí tenemos el ejemplo del que le estaba hablando hace poco, donde un ángel le responde a Daniel y le dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. ¿Ok? Por lo tanto, podemos entender a través de esto que los ángeles cumplen la misión de ser mensajeros. También los ángeles son vigilantes y tenemos una visión donde Daniel dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras yo estaba en la cama, he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo. También podemos entender a través de la escritura que los ángeles son protectores y aquí en Génesis 19:11 tenemos la historia cuando vienen estos dos ángeles a llevarse a Lot de la ciudad de Sodoma y Gomorra para guardarlo de la destrucción que la ciudad venía. Y también en Hechos tenemos cuando uno de los apóstoles había sido encarcelado y va un ángel a la cárcel que quita las cadenas de la cárcel y de la celda y este es liberado. Entonces también podemos decir que los ángeles son protectores. Ahora, este es un ministerio que todavía está vigente, por lo tanto nosotros podemos decir que los ángeles también son ministros gracias a lo que dice Hebreo 1:14, y Hebreo dice, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, el ministerio de los ángeles es un ministerio que actualmente está activo y al servicio de los hijos de Dios, pero también al servicio de Dios. O sea, los ángeles sirven en dos esferas. Sirven en la esfera espiritual delante del trono de Dios y también sirven en la esfera aquí terrenal y ellos nos ayudan a nosotros, nos pueden dar un mensaje, vigilan por nosotros, también pueden protegernos y bueno, como eso también tenemos respaldos bíblicos, historias bíblicas, la de Eliseo, donde él pide a Dios que abra los ojos de su compañero para que vea que en verdad estaban rodeados de ángeles que los iban a proteger cuando estos dos personajes estaban siendo rodeados por un ejército. Y también tenemos historias personales de nuestros hermanos, tenemos testimonios, y yo también en mi caso, donde ángeles también han acudido a nuestro rescate. Ahora, también tenemos que la escritura habla sobre dominios, principados, potestades,
y cuando la Biblia habla de en esas palabras, también se está refiriendo a los ángeles, y tenemos que dentro de los ángeles también hay rangos. Ahora, dentro de estos rangos, ¿quién se sujeta a quién? La verdad es que no lo conozco, pero sí sé que algunos según su nombre es por a la actividad que se dedican. Por ejemplo, tenemos los querubines en Éxodo 25:20, y podemos saber que los querubines son ángeles alados porque eso fue lo que Dios le mandó a Moisés fabricar para el Arca de la Alianza. También tenemos los serafines, que los vemos en Isaías 6:2, donde dice, por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y esta misma palabra la tenemos en Apocalipsis, si mal no recuerdo, en Apocalipsis 4, versículo 8 también está esta visión de estos seres alados que tienen 6 alas, ya hablando de los serafines, y ellos están netamente sirviendo delante del trono de Dios, exaltando su nombre y glorificándolo continuamente. También tenemos los arcángel o el arcángel. La verdad es que algunos dicen que el ángel Gabriel también es un arcángel, pero yo he leído de él como ángel. Lo que sí sé es que Miguel es un arcángel, y lo podemos ver en Judas 1:9, que fue el versículo que leímos al introducir este tema, y dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Entonces ya sabemos que también hay arcángeles dentro de lo que denominamos ángeles. Y por último, tenemos el ángel propiamente tal, el ángel per se. Entonces, ¿qué significan mensajeros? ¿Ok? Y tenemos aquí en resumen, entonces, que los ángeles son mensajeros, vigilantes, protectores, y además que entre ellos también hay rango, hay querubines, serafines, etcétera. Ahora, ¿cómo debería ser nuestra relación con los ángeles al conocer algo de ellos a través de la escritura? Primero, a los ángeles no se les alaba ni tampoco se les adora. Y tenemos, por ejemplo, un versículo en Apocalipsis 22:9, donde un ángel le dice a Juan, al que está teniendo la visión, le dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque Juan lo iba a reverenciar. Entonces el ángel le responde, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y concluye diciéndole, adora a Dios. Por lo tanto, los ángeles no reciben adoración ni tampoco deben ser adorados de nuestra parte. Luego tenemos que a los ángeles tampoco se les ora, ni se les suplica, ni se les pide nada, porque como lo dice en Juan 14:13, nuestro Señor dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Por lo tanto, toda nuestra oración debe ir al Padre en el nombre de Jesús y no a los ángeles. Cuarto, no debemos enfocarnos en buscar ángeles o en tener encuentros con ellos. Ese no es nuestro foco. Dios dice que debemos enfocarnos en las cosas de arriba y no en las de abajo, pero al referirse a esa forma quiere decir que nosotros debemos enfocarnos en tener una relación con Cristo Jesús, en buscar de Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, no debemos vivir nuestra vida enfocado en los ángeles y saber más de ellos, etcétera, etcétera. No es el foco. Después tenemos también que entender que los ángeles no son seres humanos que han muerto, como lo tienen por costumbre algunas personas. Esa es una creencia completamente errada. Son seres totalmente distintos a nosotros y que, como lo dije anteriormente, no se pueden reproducir, ya que en la creación el Señor a nosotros, los seres humanos, nos bendijo diciendo, id y multiplíquense, ¿cierto? Fructificar la tierra, no a los ángeles. Por lo tanto, los ángeles son uno y nosotros los seres humanos somos otro. Entonces, nosotros al morir no nos convertimos en ángeles. Lo que dice es que en la resurrección seremos semejantes a ellos en cuanto
al cuerpo o la inmortalidad que vayamos a adquirir. También otro concepto erróneo que algunas personas tienen, y es decir esto, que los bebés y los niños son ángeles. La verdad es que los bebés y los niños no son ángeles. Ellos son seres humanos con naturaleza pecaminosa. Eso hay que entenderlo desde el principio. O sea, un niño cuando nace no es netamente puro. Y mire lo que dice aquí el Salmo 51:5. David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, nuestros niños o nuestros bebés, si bien es cierto, ellos, algunos, van a cumplir cierta edad donde su conciencia moral va a sufrir un despertar. Se va a desarrollar más el conocimiento del bien y del mal, por lo tanto, a esa debida edad ya podríamos decir que ese niño dejó de ser niño, valga la redundancia, y él va a necesitar de salvación, ¿ok? Ahora, podríamos decir, por lo tanto, si un niño o un bebé muere y este no ha llegado a ese despertar, a esa conciencia o a poder usar su sano juicio, él parte directamente a la presencia de Dios, ¿ok? Porque no hay pecado consciente, simplemente nace con la naturaleza pecaminosa con la que venimos heredando desde Adán. Después, por último, tenemos, mire, si se le aparece un ángel y éste le da un mensaje a usted, lo primero que deberíamos hacer es analizar el mensaje que este ángel nos está dando a través de la escritura, es decir, el mensaje que el ángel le dé, uno debería filtrarlo a través de la escritura. También deberíamos compartir esa visión con un ministro de Dios, una persona que sea experimentada en la palabra de Dios y concluir la experiencia. ¿Por qué? Porque está escrito que si un ángel viniera del cielo y nos comparte un evangelio diferente, sea anatema, que esté bajo maldiciones, el que comparte un evangelio diferente, ya sea un ángel o una persona. Por lo tanto, por eso he aquí el consejo. Tal vez uno pudiera un día tener algún encuentro de estos con un ángel, ya sea verlo en forma espiritual o que él pueda tomar la apariencia de una persona ahora de la época actual, etcétera, y nos dé un mensaje y nosotros, basados en nuestras emociones, quedamos maravillados y creemos el mensaje. Hay que entender que también, en vez de ser un ángel bueno, podría ser un ángel malo que en verdad nos trae un mensaje que distorsiona el evangelio. Por eso que en Gálatas 1:8 dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Por eso, es probable, puede ser, hay testimonios de personas que se le han aparecido ángeles con un mensaje, pero se ha dado que son mensajes totalmente contradictorios al evangelio de Cristo y eso lo ha conducido a enseñanzas erróneas. Y por último, un tema que también es importante, es saber que el arcángel Miguel no es Jesús. Ya hay una secta religiosa que enseña que el arcángel Miguel es Jesús y que se ve en el Antiguo Testamento. Pero yo aquí les traje dos versículos para eh, traer a la luz que esto verdaderamente lo que enseña esa religión es mentira. Entonces, veamos lo que dice Mateo 4:10. Y dice así, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, aquí estamos viendo que Jesús, Dios encarnado, tiene la autoridad para reprender a Satanás, ¿ok? Y echarlo. Mientras que en Judas 1:9 vamos a ver lo siguiente. De nuevo al mismo pasaje. Pero cuando el arcángel Miguel contendía contra el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que el arcángel le dijo al diablo, el Señor te reprenda. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un versículo donde Jesucristo está reprendiendo al diablo y otro pasaje donde el arcángel Miguel no se atreve
a proferir juicio de maldición contra Satanás. Entonces, podríamos decir, esa religión dice, no, él sí es Cristo. Nosotros decimos, no, no es Cristo porque simplemente no fue capaz o no pudo reprender a Satanás porque esa autoridad la tiene Dios. Bien, hasta ahí hemos concluido con el tema de los ángeles. Si tienen alguna pregunta, hágala o bien déjela anotada y la puede decir al final de esta clase. Ahora vamos a dar comienzo con la segunda parte de esta clase, donde nos vamos a entrar en el estudio y conocer quiénes son los demonios, ¿ya? Primero, un poquito de historia. Satanás, el diablo que nosotros conocemos, el adversario, primero debemos saber de dónde salió él, si es que Dios creó a Satanás o no, si Dios creó un ser malo o no. De partida, Dios es un ser moral, un ser santo que no crea maldad, ¿ok? Por lo tanto, Dios, en cierto sentido, no creó a Satanás, porque no creó él un ser malo. Entonces, veamos la historia de cómo Satanás llega a ser el que es hoy en día, y valga la redundancia, Satanás. Y tenemos un versículo aquí, en Ezequiel 28, del 14 al 15. Y dice, mire, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Por lo tanto, tenemos que en algún momento de la eternidad, Dios creó un querubín grande y protector, ¿ok? Y este querubín estuvo en el monte, estuvo con Dios, y este querubín era perfecto en todos sus caminos, así lo atestigua Dios. Y es más, dice que fue creado. Por lo tanto, ya tenemos un indicio de que Satanás no es un ser eterno, no tiene el atributo divino. Por lo tanto, al no tener atributo divino, Satanás tampoco es omnisciente, ni omnipresente, ni todopoderoso. Tiene los mismos atributos que los ángeles, hasta que se halló maldad en ti. ¿Ok? ¿Y qué maldad fue la que se halló en este querubín grande y protector? Mire lo que dijo este querubín en su corazón. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Por lo tanto, en algún momento de la eternidad, este querubín grande y protector sintió, hubo maldad dentro de él, basado en su vanidad. Si usted lee estos pasajes, estos capítulos completos, va a entender más de lo que aquí yo le estoy resumiendo para que usted lo haga en casa. Pero la maldad que se halló en él fue esta. Él dijo, yo seré semejante al Altísimo. Él quiso igualarse a Dios. Por lo tanto, se armó una revuelta en el cielo y él fue echado de delante del trono de Dios, y así lo atestigua nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, y él dice, y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Creo que aquí me equivoqué, no quise poner este versículo, sino que quise citar un versículo que dice Jesucristo en uno de los libros del Evangelio. Entonces me equivoqué ahí para que no lo consideren, ¿ya? Perdón, ya. Entonces, aquí Jesucristo nos dice que él vio caer a Satanás como un rayo, ¿ok? Cuando él fue echado del cielo. Y aquí tenemos una mirada apocalíptica, ya, la cual nos ayuda a entender otras cosas de Satanás y sus demonios. O sea, dice,
y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Importante esto, aquí está. Satanás es el engañador, el que tiene bajo engaño al mundo entero. Y él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que cuando Satanás cayó a la tierra, él no vino solo, sino que ángeles vinieron con él. Y estos ángeles que vinieron con él son los que nosotros llamamos demonios. Por lo tanto, los ángeles son los demonios son ángeles caídos, destituidos de la gloria de Dios. Y a ellos les llamamos demonios. Entonces, para resumir, esa es la historia de Satanás. Él antes era un querubín, ¿lo ves? Y estaba al lado de Dios, pero hubo ego en su corazón. Él quiso ser más que Dios, quiso ser igual a Dios, por lo tanto fue destituido y fue arrojado a la tierra y se llevó una parte de ángeles que también se rebelaron contra Dios y ahora están sirviéndole aquí a Satanás en la tierra. También tenemos algunos nombres o por los cuales podemos conocer a Satanás a través de la Escritura. Satanás significa adversario y diablo significa falso acusador y calumniador. Tenemos que a Satanás también se le conoce como el ángel del abismo, se le conoce como el tentador, se le conoce como el dragón, se le conoce como serpiente antigua, y también se le conoce como el príncipe de este mundo. Y aquí en este versículo lo quiero leer porque es importante. ¿Por qué? Porque como hablamos del príncipe de este mundo, nosotros podríamos decir, bueno, el príncipe y Dios de todo el príncipe y señor de todo el universo es Dios. ¿Por qué decirle a Satanás príncipe de este mundo? Permítame buscar el, el versículo. Tenemos Juan 12:31. Cristo dice así: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, que en la época donde nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, se da a conocer una verdad. Y la verdad es que Satanás era príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque en el momento en que Adán y Eva pecaron, entregaron todo lo que Dios les dio a ellos en el Edén, se lo entregaron a Satanás a través del pecado. Usted sabe que en Génesis dice, ¿cierto? Y cuidad del huerto, cuidad de las bestias, de los animales, de todo lo que yo he dado, yo se los puse en sus manos para que lo cuiden. Pero cuando ellos pecaron, todo ese dominio, espiritualmente hablando, se lo entregaron a Satanás. ¿Y cómo podemos saber que eso es cierto? Cuando Satanás va y tienta a nuestro Señor, Satanás le dice a Cristo, si tú te postrares, yo te entrego todo esto, que es mi dominio, porque en ese momento estaba en manos de Satanás. Pero cuando Cristo muere en la cruz y resucita, el príncipe de este mundo es echado fuera. Por lo tanto, como dice Cristo, el reino de los cielos se ha acercado, ahora el reino de los cielos está en este mundo, en el corazón de cada creyente, en el corazón de cada hijo de Dios. Y por último, también la Biblia califica a Satanás o lo nombra como Dios de este mundo. ¿Y a qué se refiere con decir Dios de este mundo? Como nosotros ya hemos estudiado a las evidencias de Dios, ¿cierto? Donde dice y los nombres de Él, de que Él es soberano, de que Dios tiene todo bajo control, al entregarle la tierra a Satanás a través del pecado, Satanás se convierte en el Dios de este mundo o el Dios de este siglo. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Eso no quiere, eso no quiere decir que Satanás es nuestro Dios o que nosotros estemos bajo su dominio, porque los creyentes no estamos bajo el dominio de Satanás. Pero la verdad que sí es cierta que toda persona que no es hijo de Dios está bajo el engaño de Satanás y está bajo el dominio de Satanás. Porque la Escritura dice que nosotros no podemos servir a dos señores, o servimos a Dios
o servimos a Satanás. La Biblia no tiene términos medios ni tampoco enseña o servimos a Dios o no le sirves a nadie. No, no es lo que enseña la Escritura. Cuando Jesús confronta a los fariseos, se los dice claramente, por muy religiosos que ellos fueran, les dice, vuestro padre es el diablo. Así se los dijo, tal cual. Entonces, nosotros podemos entender a través de eso que hoy en día el sistema humanista que está gobernando en la tierra, en parte está todo influenciado por Satanás y y Satanás opera en los hijos de desobediencia, así dice la Escritura. Mire lo que dice aquí 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, está diciendo que los que no creen tienen el entendimiento cegado. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. O sea, Satanás, de alguna forma u otra, con todos sus mecanismos, cegó el entendimiento de los incrédulos para que a ellos no les resplandezca la luz. Por lo tanto, nosotros, como la otra vez, Dios nos enseñó a través de una palabra que decía que solamente los espirituales pueden entender cosas espirituales. ¿Y quiénes son los espirituales? Los nacidos de nuevo, los que tienen el Espíritu de Dios. Por lo tanto, nosotros como creyentes, cuando le hablamos a una persona que es no creyente y esta persona no quiere entender o se molesta o cualquier otra cosa negativa que pueda suceder, no es simplemente porque él se esté negando del todo a lo que nosotros le estemos diciendo, sino que también hay que entender y discernir espiritualmente que detrás de esa persona está obrando el poder de Satanás, el cual está cegando su entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio que nosotros le estamos predicando. ¿Ok? Entonces, como ya hemos hablado de Satanás, y ya hablamos de los demonios, que son los ángeles caídos que siguieron a Satanás, tenemos que llegar a una verdad espiritual. Y aquí hay una verdad que se reveló en el Nuevo Testamento y dice así, porque no tenemos lucha contra carne, perdón, no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿ok? Nos está dando a entender la palabra que nosotros no luchamos contra personas de carne y hueso como nosotros, sino que nosotros luchamos contra los poderes que están detrás de ellos, cegando ese entendimiento, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están ubicados en las regiones celestes, o sea, en la atmósfera espiritual. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque muchas veces Satanás va a querer que usted caiga en el juego y discuta con personas que no creen en Dios y probablemente usted se enfade. Si le predica en la carne, va a predicar palabras sin sazón, que no sean agradables al oído, y eso va a ser peor porque más se le va a borrar, se le va a nublar el entendimiento a la persona, se le va a endurecer su corazón, entonces menos va a poder resplandecer la luz sobre esa persona. Ahora, vamos a hablar un poco de los demonios. Los demonios, como ya hablamos, ¿cierto? De los ángeles, dijimos que son seres creados, pero que no fueron creados demonios. Ellos no fueron creados malos, sino que también se halló maldad en el corazón de ellos, producto de lo que Satanás hizo y cómo él lo influenció. Pero aún así, ellos también son seres creados, son espíritus, no son omniscientes, los demonios no pueden saber lo que nosotros estamos pensando, ni tienen conocimiento de todas las cosas. No son todos poderosos, ni tampoco son omnipresentes. Es decir, que ni los demonios ni Satanás pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Una verdad es cierta, es que los demonios y Satanás hoy en día están sueltos y están obrando y trabajando en el mundo, sobre todo las personas que son incrédulas. Esa es una verdad, ¿ya? Pero no quiere decir que nos están cegando el entendimiento a nosotros, porque a nosotros ya nos resplandeció la luz, nuestros ojos fueron abiertos, el velo fue quitado. Entonces los demonios también tienen funciones y ellos son literalmente ministros de Satanás. Y tenemos respaldos bíblicos para decir lo siguiente, que hay demonios que ponen enfermedades. Ahora, producto de nuestra naturaleza caída, no todas las enfermedades son producto de demonios.
voy a volver al mismo ejemplo, si usted fuma y le da cáncer porque fuma, no fue un cáncer que puso un demonio, simplemente le dio cáncer porque usted fuma y porque la cajetilla en el costado dice que le va a dar cáncer si lo sigue haciendo. Eso es. Entonces, no siempre hay que echarle la culpa a los demonios que ellos vinieron y nos enfermaron, ¿ok? Tenemos el caso de Job 2.7, donde dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, ¿ya? Y después si analizamos todo el libro de Job, vemos que Job tampoco nunca supo que los demonios mismos, o Satanás mismo fue el que lo enfermó, ¿ok? Entonces, tal vez algunas personas pudieran estar enfermas y esas enfermedades pueden estar atribuidas a demonios y ni siquiera lo saben. Ahora, volvemos a lo mismo. Nosotros los hijos de Dios tenemos que discernir las cosas espiritualmente. Si le pedimos a Dios que a través de su espíritu nos revele el espíritu que está detrás de las cosas malas que le están sucediendo a la persona, vamos a en verdad poder averiguar si es un demonio lo que está causando esa enfermedad o es producto del deterioro y el pasar del tiempo que ya su cuerpo está envejeciendo y se está enfermando, etcétera, etcétera. También tenemos que versículos que respaldan que los demonios provocan demencia y que ellos se oponen al crecimiento espiritual. Ya lo leímos, ¿cierto? Que porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, que sabemos que hay una esfera espiritual en la cual nosotros tenemos que luchar y es contra los demonios. Y la forma de luchar contra los demonios es reprendiéndolos en oración. ¿Okay? Después tenemos que saber que ellos también poseen personas y también pueden poseer animales. Y tenemos aquí el caso en Marcos 5, del 8 al 13, donde los demonios reconocieron a Cristo y cuando Cristo los expulsó, o sea, ellos le pidieron entrar a los animales y pudieron poseer a los animales. Entonces, gracias a eso podemos saber que los demonios poseen personas y también poseen animales. Después tenemos que ellos inspiran falsas doctrinas. ¿Ya? Ellos también inspiran falsas doctrinas y mire, vamos a leer lo que dice aquí Primera de Reyes, capítulo 22. Dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera le inducirás? Y él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo. O sea, decimos, Dios le dio permiso a este espíritu de inducir la mentira en la persona. Ahora, puede surgir una pregunta y decir, pero ¿por qué Dios autoriza que los demonios, por ejemplo, infundan falsas doctrinas? La voluntad de Dios no es que las personas caigan en el engaño o sean engañadas, pero tenemos que interpretar la escritura con otros pasajes donde dice que el Señor, Él está cercano a los contritos de corazón, al que le busca verdaderamente, Él encuentra al Señor. Pero el Señor también dice que las personas que quieren perseverar en la mentira, perseverar en su pecado, Dios mismo va a permitir que estos demonios también lo arrastren y lo lleven al engaño, le nublen el entendimiento. O sea, está autorizado de parte de Dios para que el que quiera seguir en el engaño, simplemente siga en el engaño. Después tenemos también que los demonios influyen y también pueden atormentar nuestra mente. Y tenemos el caso de Saúl en 1 Samuel, cuando Saúl desobedeció a una orden del Señor y el espíritu del Señor se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y también tenemos 2 Corintios, donde dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, que los demonios también pueden causar influencias en nuestra mente. ¿Y de qué forma? Yo lo veo así. Así como Satanás le habló a Eva en el huerto,
yo pienso que también nos puede hablar a través de nosotros y no se nos va a presentar diciéndonos, hola, yo soy Satanás y vengo a poner un pensamiento contrario en ti. Lo muy probable es que si usted analiza cuando está en ayuno, cuando está en oración, usted analiza los pensamientos, no tiene que olvidar que Satanás a uno incluso lo tienta con la misma palabra, o sea, él se comunica y él le va a hablar en primera persona, prácticamente va a hacer creer que usted es el que está produciendo ese mal pensamiento, pero también podemos saber que no es así gracias a estos pasajes, sino que muchas veces los demonios nos pueden atormentar y poner maquinaciones en nuestra mente. Ahora, ¿Satanás nos obliga a pecar? Esa es una buena pregunta, porque muchas personas, cuando a veces pecan, y estoy hablando de hijos de Dios, dicen, no, se me metió el demonio y me obligó a pecar. Eso es mentira. Y para desnudar esa mentira, lo vamos a hacer a través de lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. O sea, nuestro Señor Jesucristo, estamos contrastando su palabra contra el testimonio de demonios, ¿ya? Que por naturaleza son mentirosos. Entonces, ya sabemos que no podemos decir hoy es que yo tengo un espíritu de fornicación que me obliga a fornicar. Eso es mentira. El Señor dice que de nuestro corazón salen las fornicaciones. Pero entonces, ¿cómo yo termino, por ejemplo, fornicando? Si al final yo siento que soy tentado de parte de los demonios. Bueno, vamos a ver eso. Por el pecado de Adán y Eva, nosotros adquirimos una naturaleza pecaminosa y ahora en esa naturaleza pecaminosa hay deseos y deseos que quieren ser complacidos. Entonces, mire lo que dice Santiago. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, las concupiscencias son nuestras pasiones, nuestros deseos, las cosas que nosotros deseamos. Entonces aquí dice, nosotros, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, está hablando de nuestra mente. Primero nosotros vamos a ser tentados en nuestros deseos. Y sí, podemos ser tentados por Satanás, por sus demonios, pero simplemente, por ejemplo, a través de susurros tal vez a nuestro oído o de circunstancias que ellos planeen para poner a nuestro alrededor. Sin embargo, aún sigue diciendo que los que estamos siendo tentados por nuestro propio deseo. O sea, supongamos que usted está luchando contra el cigarro y lo dejó. Y un día tiene una lucha contra eso, siente el deseo de fumar, usted va y se compra un cigarro y se lo fuma. Eso demuestra que el que, el que ejecutó el pecado fue usted y que no fue un demonio el que lo tomó, lo llevó caminando, tomó su mano, tomó el cigarro y se lo fumó. No, simplemente fue usted. Pero es muy probable que igual haya sido seducido por su concupiscencia a través de influencias demoníacas. Entonces, después que esta concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado, ese es el momento cuando usted ejecuta el pecado. Y cuando usted ejecuta el pecado, da a luz la muerte. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Que nosotros podemos ser tentados, podemos ser influenciados. Ese es el momento donde nosotros tenemos que luchar. Y si nuestro espíritu está lleno del Espíritu de Dios, vamos a poder vencer estas tentaciones. Pero si en verdad nuestra carne es la que está mejor alimentada, vamos a caer en la tentación, vamos a consumar ese pecado y ese pecado va a dar luz muerte. Y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, vamos a tener que enfrentar las consecuencias del haber de haber cometido ese pecado. ¿Ok? Por lo tanto, cuando nosotros pecamos, no digamos que fue porque se nos metió un demonio y nos obligó a pecar. No es así. Ahora, algunas preguntas. ¿Puede un demonio poseer a un cristiano? La respuesta es no. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es el que mora en el creyente. Segundo,
¿puede un demonio atormentar a un cristiano? ¿Será mentira el versículo de Primera de Juan 5:18? Y déjeme buscar este versículo de Primera de Juan 5:18. Mire, vamos a leerlo. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, el que ha nacido de Dios puede pecar, sí puede pecar, pero el practicar el pecado quiere decir es un acto constante, que vive en el pecado. Por lo tanto, los que nacimos de Dios ya no practicamos el pecado. Podemos caer en pecado, sí, pero no es nuestro estilo de vida como lo lleva un gentil. Entonces, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea que está diciendo que este capítulo, perdón, este versículo, dice que nosotros, los hijos de Dios, los que nacimos de nuevo, no podemos ser tocados por el maligno, ¿ya? Pero no podemos interpretar este pasaje solamente con el mismo, tenemos que llevarlo a toda la escritura para tener una visión más amplia y saber si verdaderamente los demonios pueden atormentarnos o no, y eso va a depender de la puerta que nosotros abramos. Por ejemplo, en Efesios, capítulo 4, dice, perdón, me perdí, dice, creo que me equivoqué aquí en este versículo, la verdad no estoy seguro. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, que está diciendo que nosotros en nuestra naturaleza podemos enojarnos, pero el consejo es que si nos enojamos no pequemos. Y ahora, si nos enojamos y pecamos, no deberíamos dejar que el sol se ponga sobre su enojo. O sea, decir que nos vayamos a acostar estando enojados, porque si nos vamos a acostar estando enojados con nuestro prójimo, le vamos a dar lugar al diablo. Por lo tanto, la herramienta para que Satanás pueda atormentar a un hijo de Dios es que nosotros abramos esa puerta. Si nosotros mentimos, le estamos abriendo la puerta al padre de mentira, ¿ok? Entonces, no vamos a desmentir. Este versículo es completamente cierto, pero cuando estamos totalmente alineados con Dios, ¿ok? Después tenemos a quienes se sujetan los demonios. ¿Quiénes son los que tienen autoridad sobre los demonios? Y la verdad es esta, ellos se sujetan a Dios y a sus hijos, a los que han nacido de nuevo. Ahora, mire esta historia. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos. O sea, está diciendo que eran exorcistas ambulantes, que no eran hijos de Dios. Diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. De esta forma ellos andaban expulsando demonios. Decían, oye, yo vengo a expulsar demonios en el nombre de Jesús, el mismo Jesús que predica Pablo. Esa es como la forma de cómo lo decía. Entonces, había 7 hijos de una persona que se llama Seba, y era judío jefe de los sacerdotes. Esos hijos andaban haciendo esto. Y ellos tuvieron un encuentro con una persona que estaba endemoniada, y el endemoniado le respondió, mire lo que le responde, le dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús lo conozco y también sé quién es Pablo, ¿cierto? Pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, ¿ok? Por lo tanto, no es suficiente con invocar el nombre del Señor para que un espíritu inmundo se vaya. Usted tiene que ser un hijo de Dios para eso, ¿ok? Ahora, uno puede decir, oh, pero ¿y qué hay de estos cursos de exorcismo que enseña el Vaticano? Y ya hay videos en YouTube de que cuando el cura va y les tira agua bendita, los demonios salen. La pregunta la mejor respuesta a esa pregunta es otra pregunta. ¿En verdad salió el demonio? ¿O simplemente se quedó tranquilo para hacer creer que ellos verdaderamente están en el camino correcto? ¿Ok? Porque aquí dice que solo Dios y los nacidos de nuevo solamente tienen la autoridad sobre los demonios. Ahora, ya esto es para ir terminando. Nuestra relación con los demonios. Primero,
debemos vivir como hijos de Dios y no como los gentiles. Y para eso le pido que por favor lea estos versículos. Luego, no tenga miedo de ellos y defiéndase con la palabra de Dios. De la misma forma como se defendió Jesucristo ante Satanás, en la misma forma como nosotros tenemos que defendernos de él y a través de la oración, ¿ok? Después, si usted es un hijo de Dios, tiene autoridad para reprender demonios y también tiene autoridad para imponer las manos sobre los enfermos. Pero se da el caso que algunos hijos de Dios no se sienten capaces de eso, ¿ok? Si no se siente capaz de eso, es por varias cosas. Le falta fe, le falta oración, le falta ayuno y algo muy importante, puede que haya una actitud pecaminosa en su vida que se lo impide, porque el pecado corta la relación con Dios, el pecado hace que perdamos nuestra confianza en Dios, hace que perdamos el gozo, puede desarrollar miedo entre nosotros, entonces nosotros mismos pensamos que perdimos esa autoridad. Sin embargo, oiga bien esto, no se olvide que cuando Dios obra un milagro, Dios lo obra por amor al que va a recibir el milagro. No, Dios no hace milagro porque nosotros seamos buenos. Si Dios tiene que hacer un milagro, va a ser por la conversión del que lo va a recibir y tal vez por la conversión de toda la familia que va a recibir ese milagro, no por nosotros. Ese día podría haber sido un día negro para usted, puede haber pecado y es muy probable que Dios lo utilice igual, pero no por amor a usted, por amor al receptor. Otro punto, profetizar, sanar enfermos y echar demonios no le asegura la salvación a nadie. No porque algún cristiano crea que porque haya hecho eso algún día, tiene un puesto privilegiado delante de Dios, porque en Mateo 7, 21, 23, el Señor dice, en aquel día todos me dirán, muchos me dirán, Señor, nosotros profetizamos, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Y el Señor les dice, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. O sea, ni siquiera por hacer esto, Dios les dijo, ustedes son buenos. Y por último, no, esto todavía no. Si actualmente, escuche bien, si actualmente usted posee imágenes de santidades o usted es partidario de usar amuletos, consultar el tarot, consultar la numerología, consultar el horóscopo o practica magia del color que sea, o ocupa esas cábalas de ropa interior amarilla, o usted se comunica con el espíritu de un conocido que está muerto, o es más, es participante de cultos religiosos donde invocan el nombre de Jesús, pero son cultos religiosos que tienen doctrinas contrarias al Evangelio de Cristo, como por ejemplo ungir objetos con agua bendita. Esa no es una práctica cristiana. Atar a Satanás tampoco es una práctica cristiana. La única parte en la escritura donde dice que Satanás será atado es en Apocalipsis, donde un ángel desciende con una cadena y va a atar a Satanás en el abismo. Hoy en día Satanás anda suelto, literalmente, y creo que ninguno de nosotros sabemos en qué parte del planeta hoy día él está. Por lo tanto, por mucho que uno ate a Satanás aquí en Santiago, él está desatado en Iquique igual y en otro país igual. Entonces, esta no es una doctrina que haya enseñado Cristo, ¿ok? Y que hoy día en la iglesia, sobre todo en la evangélica, sí se ha metido, y la verdad es que está mal. Dormir con la Biblia abierta pensando que esto le protegerá, también es una farsa. Usar la Biblia como un amuleto también es una farsa. La Biblia como tal, el libro, a usted no lo va a proteger de nada, ni porque lo ponga en una esquina o deje tantas páginas abiertas o duerma con ella en el pecho, la Biblia no lo va a cuidar. Y creer que el Espíritu Santo es un poder, como en otras religiones que invocan el nombre de Jesús lo enseñan, donde dicen que el Espíritu Santo es un poder y no es Dios, la recomendación es que usted abandone inmediatamente tales prácticas, porque detrás de esas enseñanzas hay poderes demoníacos, como lo dice Primera de Corintios, ¿ok? Que dice que lo que se sacrifica a los ídolos, todas las cosas que uno idolatra, verdaderamente se las está sacrificando o idolatrando al demonio que está detrás de esa falsa doctrina. Y muchos demonios han infundido falsas doctrinas
y muchos han influido o influenciado o enseñado falsas doctrinas que incluso están metidas en las iglesias cristianas hoy en día. Y válgase decir cualquier religión, incluso las evangélicas, hay muchos que están creyendo cosas que en verdad no se enseñan en la escritura. Por eso es importante este curso y que a través de este curso nosotros abandonemos tales prácticas porque no están de acuerdo al evangelio de nuestro Señor. Y para terminar, Satanás no siempre estará activo junto a sus demonios, sino que ellos terminarán en el lago de fuego. Y para terminar, quiero citarle estos dos versículos que están en Apocalipsis 20:10, que lo demuestran. Y dice, el 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, Satanás tiene su fin y el pago de él con sus demonios está asegurado. Pero ¿qué dice el 21:8? ¿Será que solamente Satanás con sus demonios tiene ese destino? No es así. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Escuche bien, pero los cobardes y los incrédulos, es decir, los que no han creído al mensaje de Dios, también tienen parte con Satanás en el lago de fuego. No necesita ser homicida, no necesita ser un violador para terminar igual que Satanás, simplemente necesita no creer. Por lo tanto, es muy importante, hermano, que nosotros prediquemos el Evangelio, que lo prediquemos con el mismo amor que lo enseñó Cristo, pero también prediquemos la verdad tal cual es, porque a través de esa verdad es como muchas personas se van a conducir al arrepentimiento y por consecuencia obtendrán salvación. Y eso ha sido toda la clase de hoy, hermano. Espero les haya gustado, espero los haya bendecido. Y me disculpo por todos los traspiés que también tuve ahí cuando me enredé un poquitito al leer. Que Dios les continúe bendiciendo. Amén, hermano Héctor. Solo precisar antes de finalizar nuestra clase, el versículo que estabas hablando, el que tú querías aplicar ahí era el de Lucas capítulo 10, versículo 18, cuando el Señor envía a los 70 y vi caer a Satanás como un rayo. ¿A ese te refieres? Porque Sí, de acuerdo a es que eso, claro, de acuerdo a eso me no, equivoqué en pegar el versículo aquí. pero de acuerdo a Sí. eso no aplicaría al versículo, porque ahí se está refiriendo a otra cosa. El que aplicaría ahí sería el en Isaías. El versículo en Isaías, versículo en el capítulo 14 de Isaías, versículo 12. Isaías 14:12, ahí aplica porque ahí sí Isaías está hablando de la caída de Lucifer a la tierra, Ajá. ¿ya? Pero en el caso de Lucas 10, cuando el Señor se refiere a que vi a caer a Satanás como un rayo, es cuando Él envió a los 70, ¿cierto? Para predicar, hacer milagros, sanidades, y en ese sentido el Señor declara pues del gozo de los hermanos, ¿cierto? Respecto de la Ah, victoria sobre Satanás. Entonces no aplicaba ahí en eso. Eso sí, solo pues precisar. ahí Y me confundí. sí, sí. Y lo otro, el versículo que tenías duda estaba bien aplicado, el de Efesios. Efesios 4, 26 y 27 corresponde al pasaje que tú diste en lectura que se refiere a airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. Sí, ese es. Ah, ya, Sí, Efesios 4, 26 y 27 está bien aplicado. ya. Solo precisar, eh, por razones de tiempo, yo creo que las preguntas las vamos a dejar por interno, por WhatsApp, ¿ya? Completamos pasadito la hora. Espero que todos hayan sido bendecidos con esta clase. Es importante conocer, ¿cierto?, la labor, el ministerio de los ángeles y como bien nos enseñó mi hermano, algunos errores que a veces cometemos nosotros
por falta de conocimiento, ¿cierto? Muchos errores que a veces se cometen en la iglesia es por falta de conocimiento. Y gracias al Señor que nos ha dado esta oportunidad y esta instancia de poder compartir juntos, ¿cierto? E ir aprendiendo. Así que cualquier duda sobre este tema que mi hermano nos compartió el día de hoy, por favor, y otras consultas respecto de lo que estamos viendo, pueden hacer sus preguntas por WhatsApp sin problema, ¿ya? Si le cuesta escribir, mande un mensaje de voz y háganos la pregunta, ¿ya? Próximamente ya estamos subiendo la clase 4 al canal de YouTube y esta yo creo que ya mañana lo más probable que la tengamos también para que la puedan revisar. Así que el Señor les bendiga grandemente y damos por finalizada esta clase. Le agradezco que la paz y el amor de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes y gracias a mi hermano Héctor Amén. por este día. Chao, hermanos. Bendiciones, Estén bien, bendiciones. bendiciones.